Buenos días, aprendices. Vamos a estudiar la técnica de derivación de funciones, de algunas funciones elementales, y vamos a ir progresivamente aumentando la dificultad para que seáis capaces de derivar cualquier función. Para comenzar, si yo tengo una función f de x, voy a daros, digamos, la definición general, la definición teórica de derivada. La derivada, y lo escribimos así, de la función f de x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más una cantidad menos f de x partido por h. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir simplemente cuando nosotros tenemos una función. Uy, un momentito. No tengo espacio casi. Bueno, yo tengo esta función. Yo tengo aquí mi x, le sumo una cantidad h, que es esta, y aquí hay una cantidad h, y aquí tengo x más h, ¿de acuerdo? Este es el eje de la x y el eje de la y. Pues la derivada lo único que nos va a dar idea es de cuánto varía la función, es decir, cuánto varía la y. Esto sería f de x y esto sería f de x más h, ¿de acuerdo? Este es el valor de la función. Pues lo único que nos da idea de la función es lo que deriva. ¿Cuánto es f de x más h menos f de x? Es esta distancia, ¿de acuerdo? Es esa distancia. Esa distancia es f de x, es el numerador de este límite. Y esta otra h es esta de aquí. Esto no es nada más que la pendiente de esta recta, es decir, la tangente de este ángulo, si recordáis trigonometría. Pero bueno, esos conceptos no, si ahora os cuesta, es un poco la idea, solamente quiero la idea porque lo que vamos a aprender es la técnica de derivación y nos vamos a olvidar de todo esto. Pero la derivada nos da idea de la función, nuestra función, que es esta, tiene esta gráfica, es esta curva que viene por aquí, esta es la función. Y la derivada lo que nos dice es, cuando este h se hace muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, es decir, nos aproximamos a este punto de aquí, ¿qué relación hay entre lo que cambia la función y lo que cambia la x? Lo que cambia la función es el numerador y lo que cambia la x es h. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si la gráfica tiene una pendiente muy elevada, está muy inclinada, este cociente es muy, este numerador de este cociente es muy grande con respecto a la h, que se hace mucho más, que es mucho más pequeño. Si yo tengo una función muy elevada así, en un pequeño, por ejemplo, en este trocito, que la x solo me cambia esto, la y, fijaos lo que me cambia mucho. Y sin embargo, si yo tengo una gráfica más aplanada, en un trocito, en el mismo trocito x, la función, sin embargo, me cambia muy poco, tiene muy poca pendiente, está muy poquito inclinada. Pues eso es lo que da idea a la derivada, es la pendiente que tiene esa función cuando este h, porque es un límite, se aproxima a 0. Después de esto, que es un poco la idea para que veáis, para que sepáis un poco el concepto y qué es la derivada, lo que vamos a aprender es a calcular, ahora ya olvidándonos de eso, cómo se derivan funciones elementales. Si yo tengo esta función, f de x igual a x, en general, x elevado a n, es decir, un polinomio, un monomio. Por ejemplo, x elevado a 6. ¿Cuál sería la derivada de esa función? Pues la derivada de esta función se calcula de la siguiente manera. El exponente pasa a multiplicar y la x se eleva al exponente que tenía menos una unidad. Es decir, si mi función f de x es x elevado a 6, la derivada de esta función f x elevado a 6 sería el exponente 6 que multiplica a una potencia de x, pero ¿cuánto? ¿De qué exponente? Pues de una unidad menos, 6
menos 1, es decir, 5. Otro ejemplo, si f de x es igual a x elevado a un medio, pues la derivada de esta función será el exponente, un medio, por x elevado a qué exponente nuevo, a un medio menos 1, y un medio menos 1 es menos un medio, menos un medio. Un medio menos 1 es un medio menos 2 medios, que es 1 menos 2 menos un medio. ¿De acuerdo? Un medio menos 1. Y si tenemos esta función, f de x igual a 5x elevado a 4. Bueno, pues no pasa nada. Este 5 se mantiene constante delante y la derivada de la función será 5, lo dejamos ahí, por el exponente, por 4, por la x elevado a 4 menos 1, 3, es decir, 20x al cubo. Vamos a complicarlo un poco más. ¿Y si tenemos una suma? Pues la suma de dos funciones, la derivada de la suma de dos funciones, la derivada de, por ejemplo, f de x más g de x, es decir, la derivada de esta función de una suma es la suma de las derivadas. Derivada de la primera más derivada de la segunda. O sea, que si yo tengo una función de este tipo, f de x igual a 3x cuadrado menos 5x cubo más 2, pues esto será la derivada de este monomio más la derivada de este más la derivada de ese. Es decir, la derivada de esa función será derivada de 3x al cuadrado. ¿Cómo derivábamos esto? 3x al cuadrado. Este exponente pasa multiplicando al 3, 2 por 3, y ahora la x elevada a 2 menos 1. Es decir, 6 por x elevado, 2 menos 1 es 1, pues 6x. 3 por 2, 6x. Ese sería el derivada del primer monomio. Segundo, tenemos menos 5x al cubo. Pues este 3 exponente pasa multiplicando aquí al 5, menos 5 por 3, y la x se queda con un exponente, una unidad menor, 3 menos 1. Esto será menos 15 por x elevado a 2. Ponemos aquí menos 15 por x elevado a 2. Y por último tenemos la función constante. ¿Cuál es la derivada de la función constante? Si os acordáis de la definición que he dado al principio sobre derivada, la función constante esta, 2, esta es la y, esta es la x, 1, 2, sería esta. Una recta horizontal. ¿Qué pendiente tiene esa recta horizontal? ¿Qué inclinación tiene? 0. ¿Qué variación hay? Cuando la x cogemos esta variación, desde aquí hasta aquí, ¿cuánto varía la y? No varía nada, porque no sube nada, ni baja nada. Está horizontal, por lo tanto, lo que varía aquí sería 0. Es decir, la derivada de la función constante es 0. Cuando tengáis un número, 3, 5, un medio, su derivada es 0. Por lo tanto, aquí sería más 0. ¿No lo ponemos? Entonces, la derivada de este polinomio es 3 por 2, 6, por x elevado a 1, 6x. Menos 5 por 3, 15, por x elevado a 2, menos 15 por x elevado a 2, y más 0. Sabiendo derivar esto, ahora vamos a pasar a... No sé si... Voy a meter ya la regla de la cadena que tenemos que utilizar. Bueno, no, primero os voy a decir,
por ejemplo, imaginaos que yo tengo ahora esta función. Raíz cúbica de x al cuadrado. Uf. Pues no pasa nada, porque si nosotros ponemos esto en forma potencial, lo sabemos derivar con las reglas que hemos dado antes. Si yo escribo esta raíz cúbica como una potencia, es x elevado al exponente que tenga y dividido por el índice de la raíz, que es 3. Y ahora yo esto sí lo sé derivar, porque la derivada de eso acabamos de ver que sería el exponente 2/3 por la x elevado a el exponente que tenía menos una unidad. Por lo tanto, eso será 2/3 por x elevado a 2/3 menos 3/3, y eso es igual a 2/3 por x elevado a 2 menos 3 menos 1/3. Y si lo quiero volver a dejar en la forma que tenía expresado al principio, pues vamos a ver cómo transformamos eso. Eso será 2/3, lo dejamos aquí. Una potencia con exponente negativo la podemos transformar en una potencia con exponente positivo poniéndola en el denominador de una fracción, ¿no? X elevado a menos 1/3 es como 1 partido por x elevado a 1/3, recordad. Y esto no es nada más que, multiplicamos estas dos, 3 por x elevado a 1/3. Y esto ya lo podemos dejar en forma de una raíz cúbica, porque x elevado a 1/3 no es nada más que la raíz cúbica de x elevado a 1. Y esta sería la derivada de esta función. Otro caso, por ejemplo. Vamos a ver. Si yo tengo uno partido por x, pues en principio parece que no sé derivarlo, pero si yo lo pongo en forma de potencia, esto será x elevado a menos 1. Ahora ya sí lo sé derivar, porque la derivada de esa función es el exponente menos 1, le pongo un menos, no pongo el menos 1, menos por x elevado a menos 1 menos una unidad. Y eso es menos x elevado a menos 2. Y si yo ahora esto lo quiero dejar como una potencia de exponente positivo, pues pondría menos 1, que es este menos de aquí, y la potencia con el exponente positivo en el denominador. Menos 1 partido por x al cuadrado. Y vamos a hacer, por ejemplo, otra más. Esta la vamos a dejar aquí porque estas son interesantes, algunas de estas que os las aprendáis de memoria. Vamos a dejarlas aquí, por ejemplo. F de x, si nuestra función es 1 partido por x, pues su derivada es, hemos dicho, menos 1 partido por x al cuadrado. Derivada de la función es menos 1 partido por x al cuadrado. Otra interesante que vamos a ver, la de la raíz cuadrada, que también conviene, pues, oye, aprendérsela en memoria. Si yo tengo raíz cuadrada de x, voy a transformar eso también en forma de potencia, que esto es x elevado a ¿qué? Exponente de la x, 1. Índice de la raíz, es una raíz cuadrada, pues 2. Raíz de x es lo mismo que x elevado a 1/2. Derivada de esa función, pues exponente 1/2 por la x elevada a ¿qué exponente ahora? 1/2 menos una unidad. Y eso es igual a 1/2 por x elevado a 1/2 menos 2/2, reduciendo a común denominador, por x elevado a menos 1/2. Y si lo ponemos en forma de exponente de potencia de exponente positivo, pasará al denominador con el exponente ya positivo. X elevado a menos 1/2 en el numerador pasa a x elevado a 1/2 en el denominador. Y esto es 1 partido por 2 por x elevado a 1/2. Y x elevado a 1/2, ¿qué era? Era la raíz de x. Pues 1/2, o sea, 1 partido por 2, raíz de x. Es otro que conviene aprenderse.
Si la función es raíz cuadrada de x, su derivada es 1 partido por 2 raíz de x. Vamos a ponerlo aquí. Si la función es raíz de x, la derivada de la función es 1 partido por 2 raíz de x. ¿Que no la recordáis? Pues no, lo transformáis en forma de potencia y lo derivamos como hemos aprendido a derivar las potencias. Bueno, para el siguiente ejercicio dejaremos cosas de este tipo. Por ejemplo, si yo tengo esta función y ya utilizamos la regla de la cadena, que es difícil de ver, la gente cuando vemos cómo nos lo explican en los libros de matemáticas, pues podemos tener un poco de confusión, pero al hacerlo, la técnica es rápida. Por ejemplo, si yo tengo, imaginaos una función, x cubo más 5x elevado a 6. Pues en el próximo ejercicio, con la regla de la cadena, trataremos esto como si fuera x elevado a 6, pero veremos a ver qué pasa con qué otro paso más tenemos que dar. Y con esto hemos terminado la clase.